poco el inicio a esta siguiente mesa, después de verte las jornadas de ayer, fueron bastante intensas en algunos momentos, y vamos a ver cómo afrontamos el día de hoy con un poco más de ánimos y una predisposición a llevarlo lo mejor posible. Bueno, la mesa C es medios de comunicación, producción y reproducción y demás. Hay gente que no estuvo ayer, entonces explicamos un poco la estructura de lo que serían las jornadas. Hay 3 ponentes y un contraponente. Cada ponente tiene un tiempo aproximado de 45 minutos cada intervención y el contraponente de media hora. Intentaremos hacer algún descanso de medio de alguna de las ponencias para hacerlo un poco más o menos, pero básicamente esta sería un poco la estructura de la mesa. Bueno, los ponentes hago una breve presentación de cada uno de ellos. Se encuentra Vicente Romano, que es catedrático de Comunicación Audiovisual, autor de 12 libros y coautor de 24 y traductor de 60 más, y especialista de efectos sociales de las tecnologías de la información y de la comunicación. Es director de la sección de Comunicación y Cultura de la CIM y actualmente investiga con otros científicos europeos los efectos sociales de la tecnología de la información y la comunicación. Hago una breve repaso bibliográfico del diccionario de pensamiento marxista, desarrollo y progreso por una ecología de la comunicación, el estado crítico de la cultura, la formación de la mentalidad sumisa, introducción al periódico, el tiempo y el espacio de la comunicación, la razón pervertida. Bueno, esto es un breve resumen que podéis imaginar de mucho más extenso. Gustavo Roth, licenciado en Geografía e Historia, es miembro de la Asamblea de Nuevo 50. Ha publicado, hago también una breve referencia bibliográfica. Es coautor de ¿Dónde están las llaves? Nuevas tecnologías y participación política en los tiempos de la globalización y territorios virtuales para el activismo político en Internet. Bueno, recientemente ha publicado otras cosas que nos contaré. Pedro Marcet es médico, catedrático de Historia de la Medicina y miembro del PCT del 66, con más de 140 trabajos publicados en diferentes revistas científicas y libros. Tiene también en su haber más de 40 tesis dirigidas. Y hago un breve repaso a su trayectoria política. Miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, director de Nuestra Bandera, Autovías, miembro del Consejo Federal de Izquierda Unida del 86, responsable de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida desde el 98 al 2004 y eurodiputado desde el Izquierda Unida del 94 al 2004. Y ya por último, Igor Sada es licenciado en Ciencias Físicas y en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente investigadora asociada al Departamento de Teoría Sociológica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Es autor y coautor de varios libros y especializado sobre sociología, medios de comunicación, movimientos sociales y nuevas tecnologías. Es el miembro del Observatorio para la Cibersociedad, del grupo Ciber Somos Aguas, de Nuevo 50 y otras redes de colectivos sociales. Y con esto, esta introducción, ya pasamos a las ponencias y le doy la palabra a Vicente Romano. Muchas gracias. A mí me dicen que tengo un defecto, que pienso. Y eso parece ser un pecado en este país de hacer eso. Y pienso sobre los medios, no doy soluciones, lo que hago es pensar. Me enseñaron, yo aprendí a escribir sobre la comunicación en Alemania y me enseñaron a pensar sobre los medios. Y por lo tanto, yo voy a dar aquí mi visión de la relación entre comunicación, poder y democracia. Entonces, poniendo la misma solución de cómo se salva el mundo y nada de esa cosa, el mundo de la comunicación. Se infiere, por supuesto, del análisis. Los conceptos de comunicación, poder y democracia han estado siempre muy relacionados. Así, por ejemplo, las discusiones en torno a la libertad de expresión mantenidas a lo largo de siglos reflejan la cuestión de si el Estado debe disponer también del poder sobre las almas, es
además de detentar el monopolio de la violencia física, hasta qué punto debe regular los medios de transporte de comunicaciones, la distribución y el acceso al conocimiento, etc. Cuestiones que, como sabéis, están en el área. La comunicación es el proceso y el resultado de la relación mediada por el intercambio de informaciones y sentimientos entre individuos humanos, grupos y organizaciones sociales, instituciones, etc. Me refiero a la comunicación humana. Hay quien habla de la comunicación entre moléculas y esas cosas, pero eso a mí no me interesa. Se trata entonces del proceso de entendimiento, el cual se desenvuelve con el objetivo de facilitar la actividad social y transformadora del ser humano. A través de esta actividad contribuye a la creación, estabilización y modificación de las relaciones y condiciones sociales. El objetivo final de la comunicación es la comprensión de los seres humanos para la cooperación en el conocimiento, empleo y modificación de la naturaleza a fin de garantizar su existencia y su desarrollo físico y espiritual. La comunicación contribuye a ampliar la conciencia individual y colectiva y a mejorar la calidad de vida. La democracia no es imaginable sin que los ciudadanos se formen sus opiniones y se informen adecuadamente. La información más amplia posible sobre acontecimientos, opiniones y tendencias precede a la formación de una opinión. Cuando la información está en manos de unos pocos, estos pueden utilizarla para someter a los muchos, hurtándoles así el conocimiento de la realidad social y sus posibilidades de modificarla. Por eso se dice que información es poder. Como bien se sabe, la información y la comunicación se han convertido en un sector estratégico de la economía, la política y la cultura. Todo lo que tiene que ver con la información y la comunicación está relacionado también con el poder, la impotencia y la violencia. Los medios se interponen en los fines de la política y de la economía porque son muy aptos para ocupar el tiempo de los sujetos. Por eso son un instrumento de poder. Como se trata de medios, la diferente posesión de los mismos constituye la desigualdad. La persona que carece de medios, o más exactamente de medios de intercambio comunicativo, no puede hacerse entender. Es el perjudicado del intercambio social, si es que llega a participar en él. Y no se trata de ninguna metáfora. Hay que imaginarse al disminuido físico o psíquico, al ciego o al sordomudo, al analfabeto, y compararlo con el político o el famoso sobre el que se concentran cámaras y micrófonos, cuyas palabras se difunden a los cuatro vientos y penetran el pensamiento, las emociones y la acción de la mente. Si Marx tenía razón cuando decía que la emancipación era la reducción de las relaciones del ser humano, la investigación de los medios resulta entonces una tarea emancipadora. El desarrollo de los medios en las democracias ha conducido a la concentración incontrolable de los mismos en manos privadas. Las relaciones de poder se han hecho impenetrables, opacas. El capital internacionalmente fluctuante, ajeno al ramo, se apodera de la industria de la conciencia, como dicen unos, o de la tensión, como dicen otros. Hoy favorizan los canales de comunicación de la democracia. El poder de unos seres humanos sobre otros comienza con la apropiación del tiempo de los muchos por parte de los pocos. El tiempo es un factor de poder. Se suele decir que el poder es el que manda y no la opinión, pero el poder solo puede imperar mientras las personas le entreguen su tiempo y crean que deben someter su tiempo individual a ese poder. Tiene poder quien accede al tiempo de otros y reúne para sí el tiempo de muchas vidas humanas. En todas las culturas en el mundo ha sido un poder quien reunía a su alrededor a muchas personas, quien disponía de muchos esclavos, muchos campesinos que trabajaban para él, de muchos soldados que podían matar y morir por él. Y eso era así porque podía coordinar el tiempo al suyo. En este sentido originario, el poder no es más que un concepto político. Poderoso es el rico que compra a las personas con su dinero, el capitalista que se apropia del tiempo de sus obreros haciendo que trabajen un determinado número de horas diarias para ello. Pero también son poderosos los medios de comunicación y las estrellas y famosos de todo tipo que acaparan el tiempo de miles y millones de seres humanos.
La técnica de la comunicación acelerada a través de grandes distancias para grandes cantidades de receptores dispersos conduce a la simplificación de los signos en imágenes y abreviaturas lingüísticas. De este modo reducen las posibilidades de descifrarlas al tiempo que sobrecargan con nuevas abreviaturas la recepción y extienden la capacidad de la memoria. En el lenguaje, la metáfora como imagen lingüística reduce el discurso. La imagen lingüística puede facilitar la comprensión, pero no contribuye nada a la explicación, ya que la expresión gráfica introduce otro modo de presentación. Puede decirse entonces que cuanto más corta y estereotipada sea la comunicación, tanto mayor será la violencia simbólica y el poder de los medios, y tanto menor el significado que puede dar para sí mismo el sujeto receptor. Hoy día, la mayor parte de la comunicación se hace a través de los llamados medios de masas, que como el término comunicación de masas no deja de ser un eufemismo. Como es sabido, ni las masas se comunican entre sí a través de esos medios, ni estos son de las masas, sino de unos pocos que producen masivamente para las masas. Producción masiva significa producción seria, diferenciada, simplificada y estereotipada. Como en la producción comunicativa se trata de productos del pensamiento, de contenido de conciencia, esta serialización e indiferenciación tiene también algo que ver con la producción de pensamiento indiferenciado. La comunicación estandarizada borra la distancia crítica del consumidor con su entorno, obstaculiza la reflexión necesaria para su conocimiento y dominio. De ahí que refuerce el poder de los pocos al ocultar las contradicciones y conflictos. Al suprimir la diferencia entre imaginación y percepción, deseo y satisfacción, imagen y cosa. La sociedad productora y consumidora de comunicaciones simplificadas y estandarizadas es una sociedad de necesidades insatisfechas. Semejante sociedad se revela como presa fácil de los intereses autoritarios de los pequeños grupos productores. En lo que se llama, eufemísticamente también, sociedad libre de mercado, o de libre y de mercado, el cometido de la industria de la comunicación, como el de cualquier industria, estriba en producir beneficio, más aún en estimular y sobre todo en manipular a la mayoría de la población, de manera que no emprendan acciones contra el sistema de economía privada, sino que lo apoyen y extiendan. Si tiene éxito, la gente no piensa en otros ordenamientos sociales y por consiguiente se decide a cambiar el orden existente. Dicho en otros términos, la función primordial de la industria de la comunicación, la de la conciencia, del entretenimiento o como quiera que se la denomine, en la sociedad capitalista estriba en desorganizar y desmoralizar los sometidos, neutraliza a los dominados, por un lado, y consolida, por otro, la solidaridad con la clase dominante y sus intereses. Ahora bien, la información es por su naturaleza selectiva. No puede ser de otra manera. No se puede explicar todo lo que acontece. Los periódicos y revistas tienen un espacio, un número de páginas limitado. Por lo tanto, ocurre con los espacios y tiempos de la radio y la televisión. Como es lógico suponer, cada uno selecciona de acuerdo con sus gustos, educación, ideología, intereses, necesidades, etc. Desde el punto de vista económico, en consonancia con el principio rector del orden imperante en la denominada sociedad libre de mercado, en comunicación se produce, sobre todo, lo que se espera sea comercialmente rentable. Sus productos se ponen en el mercado como una mercancía más, sujeta a las leyes del mercado. Se rigen, pues, por el valor de cambio. Deben hacer rentables las inmensas inversiones que esta industria requiere y aumentar los beneficios de sus propietarios. Sin embargo, la información y comunicación que puedan contribuir a elevar el nivel de conciencia colectivo, a aumentar la calidad de vida, el valor de uso social, se relegan a un segundo plano que no se tiene en cuenta. Sea como fuere, debido a la concentración existente en esta industria de la conciencia o del entretenimiento, la verdad es que sobran los dedos de una mano para contar las agencias internacionales que seleccionan los acontecimientos y las imágenes que vimos en la mayor parte del mundo. El 95% de las imágenes que se reparten en los periódicos que se publican son de la agencia norteamericana. El 90% de los bancos de datos, de los datos que están informatizados, los controlan los bancos privados norteamericanos en el mundo. Para que os hagáis una idea.
Por lo tanto, vale decir, con la evolución de películas o series televisivas, libros de texto, etc. No solo tiene el país, Localia, Canal Plus, tiene el 40% de los libros de texto desde el país, desde las escuelas de los niños hasta la universidad. Ya es, ¿no? Ya es bastante. En suma, que estos pocos tienen el poder de definir la realidad para los otros, de decirles lo que pasa, lo que es bueno y malo, lo que hay que hacer y no hacer, cómo hacerlo, etc. Este poder de fijar el programa social de cualquier comunidad es la clave del control social. Lord Northcliffe, dueño de uno de los consorcios más poderosos de periódicos a principios del siglo XX, lo explicaba así, sin pelos en la lengua, y cito textualmente. Dios enseñó a los hombres la lectura para que yo pueda decirles a quién deben amar, a quién deben odiar y lo que deben pensar. Cuando la verdad no responde a los intereses del capital, no se trata de mentir, sino de no decir la verdad. Este método es más difícil de ver para los lectores, oyentes y telespectadores. Se informa de modo selectivo, pero creíble, sobre fenómenos, detalles, sin explicar la esencia del sistema, sin contexto. Para preservar el sistema que es bueno para ellos, los ricos poderosos invierten mucho en la persuasión. El control de la comunicación, del intercambio de informaciones y sentimientos contribuye de modo eficaz a legitimar el poder de la clase propietaria. Y es en este marco general donde actúan los medios de comunicación de masas. Parece que tengo problemas con mi garganta. Los medios sirven a muchos fines y desempeñan diversas funciones, pero su papel principal, parejo con el de incrementar las ganancias de los pocos que lo poseen, su indeclinable responsabilidad estriba en reproducir una visión de la realidad que mantenga el actual poder económico y social de la clase dominante. Su objetivo no radica en producir una ciudadanía crítica e informada, sino el tipo de gente que vota a George Bush o a Jesús Kirchner. Las técnicas para conseguir la uniformidad de las opiniones, el pensamiento único, como se dice por ahí, son muchas y muy diversas. Y aunque no sea este el lugar más apropiado para exponer los subterfugios utilizados en la manipulación de las conciencias, sí conviene recordar que son los propietarios de los medios de comunicación y los directores puestos por ellos los que tienen la capacidad de seleccionar y publicar, de dar a conocer a los demás los aspectos de la realidad más acordes a sus intereses. Los pocos tienen así el poder de definir la realidad para los muchos y de producir las informaciones que dificultan a la mayoría de los ciudadanos el conocimiento y la comprensión de su entorno, la sociedad en que viven, así como la articulación y expresión de sus necesidades e intereses. En este sentido, los medios pueden dirigir efectivamente la percepción de la realidad cuando no se dispone de informaciones en contrario. Y aunque los medios no puedan moldear cada opinión, sí pueden enmarcar la realidad perceptiva en torno a la cual se forman las opiniones. Aquí radica tal vez su efecto más importante: establecer el orden del día para todos, organizando el espacio de lo público, las cuestiones en que pesan. En suma, los medios establecen los límites del discurso y de la comprensión del público, del populismo, del pueblo. No siempre moldean la opinión de todos, la están, pero tampoco tienen por qué hacerlo. Basta con legitimar los puntos de vista y designar otros. El resultado es un pensamiento público, uniforme, acrítico y por consiguiente la falsa conciencia. Quienes creemos que la falsa conciencia existe, realmente sostenemos que las preferencias de la gente pueden ser producto de un sistema económico, político y cultural contrario a sus intereses, y que estos solo pueden identificarse legítimamente cuando la gente sea plenamente consciente de su elección y libre y esté capacitada para elegir. Hay ciudadanos con quejas justificadas, como empleados, contribuyentes y consumidores, que dirigen su indignación contra los desvalidos que se aprovechan de la beneficencia y no contra las empresas que reciben miles y miles de millones en subvenciones. Están a favor de elevados presupuestos de defensa de la industria armamentista y de las empresas contaminadoras, mientras denostan a quienes se manifiestan por la paz y contra la contaminación. Expertos comentaristas, conservadores, se encargan de alimentar su confusión atacando, por ejemplo, a las feministas
y a las minorías en vez de a los sexistas y racistas, a los pobres en vez de a los ricos que crean la pobreza. Para ellos el problema son los pobres y los inmigrantes, las víctimas y los efectos que se toman por la causa. La falsa conciencia existe y en cantidades masivas. Sin ella, los de arriba no se sentirían tan seguros. Lo cierto es que solo quien posee los medios puede regular el conocimiento y el desconocimiento. Ante la concentración del poder comunicacional, no es de extrañar que las opiniones sean bastante uniformes, igual que un programa político. Y lo que enseñan estos pocos suele ser la fuerza de los poderosos. El hecho del más fuerte se aprende antes que los derechos humanos. Sí, el principio de la humanidad no puede abrirse camino desde la representación diaria del puñetazo, del asesinato del padre, que entra en los domicilios a cualquier hora del día como liturgia de la violencia, en donde los telespectadores, cansados de la tensión que viven puertas afuera, se quieren relajar en la relativa movilidad de su público. La filosofía de la supervivencia del más fuerte penetra toda la reproducción del entretenimiento, ya sea en el deporte o en la economía de libre mercado. Y es especialmente atractiva para quienes apenas saben contar, leer o escribir. La técnica no permite el diálogo, puesto que el medio refina el principio asambleario condenando a los participantes a ser mirones mudos. Contemplan el aparato como un mueble que les pertenece, mientras que los comunicadores conciben a quienes están frente a ellos como magnitudes estadísticas. La calidad no se puede evaluar así, porque la encuesta del promedio y del número de ventas excluye de la calidad otras calidades. La comunicación es técnicamente facilitadas, libras, efectuadas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, refuerzan posiciones de los pocos detenedores ocultos del poder. Pero no pueden impedir que las contradicciones surjan en múltiples grupos pequeños por motivos muy diversos. No pueden impedir que de la contradicción se obtengan nuevos conocimientos acerca de los nuevos medios, tan complejos desde el punto de vista técnico y político. Pero la libertad se basa en el conocimiento de la necesidad, como apuntó Baruch Spinoza y también recogió después Federico Engels. Es casi obvio que los medios de comunicación se consideren instrumentos que ocupan el biotiempo de otros comensales propios y se los impongan como respuesta a sus renovadas carencias. La expresión política de ellos designa la lucha por los medios de comunicación. La política de ellos quiere decir quién debe disponer de los medios de violencia psicológica, quién debe estar en condiciones de aplicar la coacción directa y sutil que viene dada por la dependencia humana de las relaciones psíquicas. Libertad de expresión es, en última instancia, libertad de acceso. La política de medios es la premisa de todas las demás políticas y la disposición de medios equivale a la disposición de la policía para imponer la violencia física. Comunicación y dominio muestran tendencias diversas. La primera consigue la discusión abierta, el segundo la limitación a una intención determinada, a la política de normación que quiera propagar. Surge la cuestión de la calidad democrática de los conceptos en la política de medios. En tanto, la democracia se fundamenta en la conciencia colectiva, ella es la que decide mediante la mayoría sobre la validez de los baremos derivados de la conciencia colectiva. De este modo, estimula el surgimiento de otras ideas que supongan las vigentes. Esta es la gran ventaja de la democracia frente a los estados autoritarios, sabemos que no reconocen ninguna autoridad absoluta. Si el tiempo libre debe ser el reino de la libertad, pronosticada por Hegel y Marx, hay que tomar la resolución de llevarlo a la práctica. Dado que en nuestro entorno persisten muchas amenazas, poderes ajenos y coercitivos, la mejora de calidad de vida implica la mejora constante del entorno. Frente al criterio rector de rentabilidad financiera, valor de cambio, hay que reivindicar y tratar de conseguir el criterio de rentabilidad social, de valor de uso social de las informaciones, de la comunicación, de calidad, que en última instancia se traduce en calidad de vida. La tesis que aquí interesa es la de la mediación de la conciencia colectiva. Trasciende la relativización del correspondiente poder de disposición, porque solo se puede mediar lo que se conoce. Pensar por lo menos. Para aproximarse
a una sociedad de hombres y mujeres libres, sociedad que jamás ha existido en la historia, hay que incrementar la participación de la mayoría en el producto de su trabajo y reducir la de la minoría. Pero lo que ocurre es precisamente lo contrario. Bienestar significa disponer de cosas, dominio es disponer de las personas, y en el caso de los medios, de su tiempo. La búsqueda de la verdad depende del uso lingüístico condicional, de la reflexión y cognoscibilidad del sujeto y predicado. De eso se nutre el discurso crítico y la claridad entre pregunta y respuesta. La claridad del lenguaje hace que el pensamiento esté más abierto a la valoración relativizadora. Esto no es bueno para los poderosos. Así que hay que eliminar las frases en condicional, suprimir el subjuntivo. El predicado se escurre en una sustantivación y aparece en lugar del sujeto. No debe averiguarse quién actúa. Los sujetos responsables desaparecen en las instituciones que representan. Pero lo que manifiestan es un uso lingüístico absoluto. A partir de cierto nivel, ya no sutil, sino que se afirma y declara, igual que la oferta se convierte en la ley de la economía en el lenguaje publicitario y además con la partida de objetividad. La tesis invertida que aquí se defiende es la de que esforzarse por un estilo mejor es esforzarse por la creación de relaciones más democráticas. Relaciones más democráticas son aquellas en las que se amplía el número de personas capaces de exponer e imponer sus intereses e intenciones. Esto significa que a partir de cierto nivel son capaces de autogobernarse. Como es sabido, el placer de gobernarse a sí mismo aumenta con las informaciones acerca de lo que otros hacen mal y por qué lo hacen. Como es sabido, los periodistas suelen tener problemas con las autoridades. El buen estilo se caracteriza por su claridad. Y las autoridades no suelen estar muy interesadas por la claridad, por lo que ésta entra a menudo en contradicción con aquellas. El buen estilo facilita a los lectores su orientación en el mundo. Los textos se han prohibido y se prohíben porque las palabras pueden ser peligrosas para los opresores e inquisidores del mundo. La peligrosidad de las palabras radica en su fuerza de convicción, que se deriva de su concordancia con la realidad. Cuanto más concuerde una frase con las experiencias de quien la lee o escucha, tanto más convincente será. Convencer significa inducir a alguien a adoptar una actitud que antes no tenía. Cuando se demuestra la realidad tal como es, se indica al mismo tiempo lo que hay que modificar en ella. Por eso, el texto bien escrito es aquel que presenta la realidad de un modo tan claro que el lector de un modo tan claro que el lector reconoce en él sus intereses. El buen estilo aprovecha al lector. Distingue con mayor claridad los diversos intereses. Los lectores no pueden autogobernarse si no conocen sus intereses. El desplazamiento del condicional por futilidades absolutas es un medio de poder en la disputa por la preservación o supresión del dominio. La reducción técnicamente condicionada de las expresiones oculta las condiciones sociales tras un velo de mensajes aparentemente objetivos que no son ninguna informaciones en el sentido de reducción de la ignorancia, sino sentencias de escaso alcance intelectual. Desde la brevedad lacónica que vincula la orden con la economía de señales, la expulsión del pensamiento fuera del lenguaje le ha venido siempre bien a los gobernantes. Todos los imperios llegan hasta donde lo hacen sus medios de comunicación. En la era en que las redes electrónicas cubren toda la superficie de la Tierra, el poder de los explotadores de los medios aumenta de modo correspondiente. Todo el mundo sabe que las comunicaciones breves y fugaces deben percibirse rápidamente, pero que solo se pueden reconocer paulatinamente pidiendo más información y haciendo preguntas. El público al que le está permitido oír letras, pero que no puede leer, ve limitada su emancipación. Lo que se tiene en negro sobre blanco y se puede llevar tranquilamente a casa solo es el principio de la comunicación. Proclamarlo leído, publicarlo, es el segundo paso, sin el que el primero carece de sentido. Es la palabra la que hace vivir las letras muertas. La emancipación no se demuestra apretando un botón de la radio o la televisión, sino ni cambiando de canal cada 2 por 3. Cada 3 minutos parece que los telespectadores cambian de vamos, si es verdad lo que la función de tal me imagino el dejo que vamos a tener.
sino única y exclusivamente tomando la palabra y pronunciando el mismo mes. Este mecanismo apunta a un orden económico que ya no pretende satisfacer necesidades, sino crearlas. Los mensajes de los medios de masas, acoplados a la industria de la sugestión del reclamo comercial, despiertan en los receptores falsas expectativas. A ver. Creo que llego. Debe buscar la salvación donde no puede estar, en el consumo de los milagrosos mundos de los medios. Como afirma Proust, tal vez la exploración de la tierra, de los tesoros de la naturaleza, haya llegado tan lejos que la industria tenga que recurrir ahora a la explotación del alma de los hombres y mujeres. Los esfuerzos se dirigen ahora no tanto a explotar la fuerza de trabajo como a estimularla fisiológica y psicológicamente para crear las necesidades que hacen girar esta rueda de la denominada sociedad libre de mercado, o sea, el capitalismo. Descubrir las contradicciones, analizarlas y comentarlas sigue siendo el gran cometido. La receta consiste en mantener la debida distancia entre los temas de compromiso con el público, esto es, con el pueblo. Si la capacidad diferenciadora de los grandes medios y de la comunicación institucional, académica, no puede o no quiere plantearse preguntas en el sentido ilustrador aquí expuesto, la inteligencia humana tiene que utilizar otros medios para hacerlas. La magnitud decisiva es siempre la sociedad polifacética de la población, el mundo multicolor de los movimientos populares, de los lectores y no lectores, de negros y rojos, de hombres y mujeres, etc. Si la comunicación organizada de los grandes medios periódicos y de las instituciones no indagan los conflictos ni se los cuestionan, estos estallarán de una manera o de otra. Los medios de comunicación son útiles mientras verbalicen los conflictos latentes antes de que empiecen a volar las piedras y la fuerza bruta desplace a la dialéctica del pregunta-respuesta. Plantear ahora. Pero es necesario rescatar el análisis de la cosa comunicativa en un plano exclusivamente político o sociológico, lo digo intermediario, entendidos ambos en el sentido estrecho de las tertulias televisivas, a insertarlo de lleno en lo que es la economía política y las relaciones de poder. En tanto que estructura, lo comunicativo se impone sobre el conjunto de campos y lo hace con toda la transparencia e invisibilidad con que las estructuras sociales se articulan y se articulan en relación a el conjunto de elementos de la vida social sobre el trabajo y de los que tienen su forma. Acercarse desde esta perspectiva a los medios de comunicación impone tener presente su condición de elemento sistémico, elemento entre un conjunto de relaciones en fuerte movimiento que disputan espacios, pugnan por mantener posiciones o por cambiar las relaciones de dominación que se dan entre ellas. Y me tengo que referir a las empresas de comunicación, a los bancos, a productoras, el mundo editorial, la universidad, el periodismo, las empresas demoscópicas, partidos políticos, el Estado y ese constructo del que tanto se abusa y en el que se actúa, que se suele denominar opinión pública. Hoy el campo periodístico se impone con su lógica de mercado y de audiencias sobre el resto de campos de la producción cultural. Y si decimos que se impone, que es hegemónico, que nada, queremos decir que traslada al conjunto de la producción cultural sus criterios de selección de lo relevante, sus objetivos confesables, el entretenimiento banal, y los inconfesables, que son la conquista de audiencias desde la que se levanta el poder económico y las alianzas políticas. De ahí que al analizar lo mediático, el mercado de la información o el campo periodístico, trabajamos en una de las estructuras sistémicas de primer orden en el mando, en el dominio, en el poder. Es el plano de la hegemonía cultural en el capitalismo postindustrial, en las democracias viejas de Occidente. La penetración de la imagen televisiva hoy por hoy se amplía en un contexto en el que hay un desborde de todo lo relacionado con lo técnico-científico. Se materializa también en una producción por parte del capitalismo de la dimensión comunicativa de la vida y de la producción informativa. Este desborde de lo técnico, de lo relacionado con lo media, con la imagen, es la base sobre la que se hace fuerte la expansión ilusoria de la idea de que, como Dios, todo está en la televisión, de la misma manera que la televisión está en todo. Se ha repetido quizá excesivamente, corremos el riesgo de debilitar la fuerza de la idea, que lo que no está en la televisión no existe. Haciendo justicia deberíamos reforzar conceptualmente la consigna, asumiendo que hoy la televisión es el marco perceptivo a partir del cual estructuramos nuestro juicio, desarrollamos y desplegamos nuestras categorías analíticas e imaginamos lo real, lo posible.
La pantalla define los límites sobre lo que puede ser pensado a partir de lo que pudo ser visto y oído, de forma que nos guste o no. Lo que no se ve no existió ni existirá, hasta que sea instituido como realidad por la pantalla. La televisión impone, como dice Ablarico, una mirada plana y tecnológicamente descendente del hombre de a pie hacia el mundo empequeñecido de la pantalla. Actúa como una ventana que se abre desde doméstico, pues lo doméstico es el ámbito de la televisión, y se despliega hacia el exterior. La casa es suelo cercado por paredes que establecen el límite entre el interior, que implica seguridad, recuerdos, memoria, historia, y el exterior, determinación, lo porvenir, lo imprevisto, el futuro. La casa es el espacio en que el hombre toma posesión de su dominio, es su residencia, donde se le está permitido abandonarse a la desidia. Pero la dimensión pública del sujeto le lleva, le empuja hacia lo social, hacia el ámbito de lo público, hacia lo indeterminado, hacia el conflicto, hacia lo inseguro. Para existir socialmente es imprescindible, pues, la disidencia, renunciar a lo estable, apostar por lo desconocido y por lo nuevo, el ser ahí en continuación del ser aquí, como decía Chusibari. Las puertas por las que salir, las ventanas desde las que ver, las definimos nosotros, en buena medida nos las definen, en este caso a través de la pantalla de televisión. La televisión es una ventana hacia una dimensión muy específica de lo exterior. Acabará abduciendo el exterior en su totalidad, ya que redimensiona la realidad en una escala intensiva que reapropia al ámbito doméstico todo un mundo externo ajeno ya privatizado. La guerra, el desempleo, el hambre, la muerte, el arte, el dolor, la confianza, se hacen información procesada, se informatizan, se incorporan a un imaginario de posibilidades de andar por casa en una estructura de hegemonía cultural y dominio político de las conciencias. Todo ello invisible, inmaterial, pero más real que cualquiera de las cosas que son la televisión. Tengamos en cuenta que el otro gran electrodoméstico de nuestra cultura, de nuestra era, es el ordenador personal. Microsoft ha impuesto a través de él no solo una determinada forma de acceso a la informática a través de un sistema operativo, Windows, sino una forma de relacionarse con el exterior a través de un interfaz gráfico que orienta la realidad y encuadrarla en un sistema de ventanas. Tan potente es la metáfora, ningún otro sistema operativo se plantea hoy por hoy la posibilidad de desbancar a Microsoft en el mercado del consumo de sistemas operativos, prescindiendo de un interfaz gráfico donde se puede enmarcar el mundo exterior en forma de ventanillas. Si somos conscientes de que la desarticulación de instituciones de orden primario, como puede ser la familia, la escuela, el ejército, la fábrica, en un mundo desestructurado, bajo un nuevo orden productivo y coercitivo, si somos conscientes de que esto ya es un hecho, podríamos tener en cuenta que la intervención del individuo por el Estado se materializa en alguna de sus dimensiones, desde el Estado o el mercado hacia el individuo y desde este hacia el poder, con la ventana o la pantalla entre ambos planos, en un contexto mediado casi en su totalidad por la tecnología y la producción informativa. Digamos, pues, que el dominio hoy por hoy se hace sobre determinado modelo de comunicación. La existencia de fuerzas impersonales en relaciones sociales dificulta el análisis de la realidad social y trastoca por completo aquello que convenimos en llamar durante mucho tiempo moral burguesa, en el que la gente se mueve desde hace siglos. Paradójicamente, en un mundo en el que el hombre desaparece del centro de la relación, trazado por la acción comunicativa sin mensaje, por la imposición de una racionalidad tecnológica que hace del medio de comunicación y el desarrollo científico, técnico, un fetiche, la televisión es el único ámbito en el que pervive, en forma de singular, por supuesto, un espacio para la interacción humana, social, en el que aún nos sirven nuestras banales y viejas categorías analíticas, modernas, burguesas, en el que tenemos referencias reales y personales en relación a lo que ocurre, y lo real y personal, lo entrecomillo. Es un espacio donde es posible aún reconocernos en el calor de la relación social, de la conflictividad primaria, de la seguridad en el reconocimiento individual de los protagonismos. El juicio permanente acerca de lo que pasa todavía es posible a través de la televisión. Fuera de ella, repito, en forma de simulacro, fuera de ella fuera de la televisión todo es movimiento, todo se difumina, se virtualiza, se diluye en un mundo sin preferencias. Para un hombre que aún es moderno, en el sentido de una racionalidad y una moral burguesas, en un mundo de relaciones políticas en el que han saltado por los aires hace ya unos cuantos años los elementos de definición con los que crecimos y construimos nuestras propias referencias teóricas básicas para explicarnos el mundo. La libertad individual,
el trabajo como condición para la ciudadanía y a su vez plataforma para la revolución, los derechos humanos, las garantías sociales para unas mínimas condiciones de existencia colectiva digna en el marco de dominación de lo que conocimos como el benévolo estado del bienestar. Partiendo de una definición un tanto más académica, podemos presentar dos grandes modelos de comunicación posibles basados en agendas o ejes temáticos fundamentales de la coyuntura política. La información convencional, la contrainformación y lo que también se ha venido a llamar comunicación alternativa, que dejaremos de lado por falta de eso. La información convencional, podríamos decir aquella que responde al modelo empresarial, comercial o estatal incluso, basada en la agenda institucional o política, comprende una selección temática que restringe la noción de sistema político al gobierno y su administración, sin incorporar a otros actores y sus demandas lo que en ciencia política se conoce como la opción del polo elitista. Prima la gestión de la calidad en manos de actores selectos frente a un polo deliberativo que otorga parcelas de intervención a un amplio espectro de actores sociales, asumiendo procesos de pérdida de referentes políticos en lo estatal y la desterritorialización de la gobernabilidad. Sus formatos están estandarizados y con frecuencia hábilmente manipulados o sesgados. En los últimos años, en este modelo, se aprecia una deriva clara hacia el amarillismo sensacionalista, por el que se explica la preeminencia, junto a la política como ámbito de acción exclusivo de la vida parlamentaria, de sucesos, asesinos en serie, perros asesinos y amenazas internas sudamericanas matarán a niños. El drama siempre ha vendido bien y en la batalla por los índices de violencia, la sangre y el sexo cumplen un gran papel. Cito a Bourdieu. Los sucesos son ante todo un elemento de distracción. Ocupan un lugar y un tiempo dedicado a la equidad, un sucedáneo informativo que debería ocuparse, entre otras cosas, por ejemplo, de las noticias pertinentes que debería conocer el ciudadano para ejercer sus derechos democráticos. Además, el suceso es algo para todos los gustos, es decir, no escandaliza a nadie o escandaliza a todo el mundo. Es algo que genera consenso convenientemente escenificado en forma de drama, a través de la correcta selección y tratamiento de imágenes, recorriendo la exageración, afilando el perfil gráfico de los hechos. Para extender al máximo el espectro de audiencia, para llegar al gran público, hay que respetar una ley que funciona perfectamente, limar las asperezas del discurso, redondearlo, rebajar los contenidos problematizadores y centrarse en el trascendente y anónimo. Cuanto más se extiende un proyecto, más debe ajustarse a las categorías de percepción del receptor, y en eso se basa la estrategia para alcanzar los objetivos. Es, y seguimos con Bourdieu, lo extraordinario cotidiano, que llama, elevado a la categoría de noticia y materia para el consumo generalizado que puede estar diseñado para producir un efecto realidad. El grado de manipulación y tratamiento al que se somete un hecho antes de ser convertido en noticia justifica lo pertinente de la pregunta acerca de cuánto hay de real en esa información, pero el efecto realidad convierte la noticia en un dato con una carga política de primer orden que puede facilitar la movilización o la desmovilización social. Entre la realidad de facto sobre la que empieza a trabajar un periodista de sucesos y la realidad, entrecomillada, elaborada en la factoría mediática, se impone un espacio indefinido con carga política, ética e ideológica. El resultado es una tendencia imperante a la homogeneización, a la superficialidad, al conformismo y a la despolitización. No es una estrategia consciente o deliberada, es el resultado de un tipo de trabajo, de la definición de una agenda y de un tratamiento político específico de la información. La hegemonía de la televisión en el campo periodístico, abduce al conjunto de medios al modelo de superficialidad informativa y banalidad cultural que después de varias décadas se ha cristalizado en la basura y el exhibicionismo imperante. Hoy, el ritmo, la ley, el paso lo marca la televisión, que reorganiza al resto de medios en torno a su agenda y a su estilo. La prensa rosa vive de la basura, la prensa deportiva del fútbol televisado, la prensa sensacionalista del apartado de sucesos de los telediarios. El peso relativo de la televisión es impresionante y con independencia de las tiradas o las audiencias y otros tipos de formato, el formato de la televisión es hegemónico e indiscutible. La concepción de información impuesta por la televisión y dentro de ella por la tendencia al amarillismo captador de audiencias se impone al conjunto del campo periodístico en su totalidad, desciende de la pantalla y hace con la prensa escrita y la radio y se hace con la prensa escrita y la radio. En conjunto confluyen
en una representación de la vida en un contexto de vacío político, en un mero conjunto de anécdotas o de sucesos. En combinación, podríamos decir que trabaja la publicidad política de coyuntura, dentro de la que se puede englobar el adoctrinamiento terrorista, la defensa de la integridad del Estado, la cuestión nacional en clave centralista, la defensa de la monarquía y el sempiterno recordatorio. Antes de irse a dormir, no olvide usted de que esto es un Estado de Derecho. Obligación que formalmente oculta y a la vez pone en evidencia la necesidad de modelar la imagen de un régimen heredero constituido bajo la tutela de la tecnocracia franquista, cuyas carencias en términos de legitimidad fueron balanceadas o compensadas por el compromiso de la clase política, incluyendo la nomenclatura del Partido Comunista, que a día de hoy sigue pagando políticamente por ello, y los medios de comunicación empresariales empeñados en una campaña de marketing político constitucionalista desde hace 26 años. En lo que tiene que ver con la gestión de contenidos, se manejan categorías propias para gestionar la realidad. Son estructuras conceptuales que organizan lo percibido y definen lo visible y lo invisible, como condición de posibilidad de existencia de los hechos reales. Como hemos dicho, el principio de selección que rige en buena medida esta categoría se basa en la búsqueda de lo sensacional, de lo espectacular. El resultado de la selección se presenta en una deliberada descontextualización. En realidad, el contexto amplio de un hecho prácticamente desaparece. No hay explicación ni causas que vayan más allá de la mera reconstrucción de lo estrictamente inmediato, en el tiempo y también en el espacio. Que no sea el testimonio de un testigo aderezado en algunas ocasiones con la opinión de un experto. Como dice Muriel textualmente, dice, hay también serviciales de estos parlantes que eximen la responsabilidad de buscar a alguien que tenga verdaderamente algo que decir. A menudo se trataría de jóvenes desconocidos aún, comprometidos con su investigación, poco propensos a frecuentar los medios de comunicación, a los que habría que preocuparse de buscar cuando las cadenas tienen a mano, siempre disponibles y con el rollito bien a punto, y dispuestos a conceder su entrevista a los habituales de los medios de comunicación. En ambos casos, se escenifica un simulacro de explicación que se articula sobre ideas preconcebidas o lugares comunes, que en ningún caso amplían o estimulan la reflexión racional y ni siquiera ejercicio alguno de creatividad y reflexiva. Reparamos en la importancia de este hecho por cuanto a la interacción hilada entre dos elementos que trabajan con ideas ya procesadas e intercambiadas con anterioridad, prejuicios, incluso mercancía caducada, desgastada por saturación. Todo ello es un acto que solo puede definirse como comunicativo en tanto que cuenta con dos elementos de la definición canónica, el emisor y el receptor, pero que en sustancia, como comunicación, son apariencia, repito, singular. La mayoría de las veces nos quedamos sin saber por qué la gente tiene perros que asesinan a otra gente, que curiosamente atacan todos en el mismo mes. ¿Por qué la gente se suicida? La depresión como la gran enfermedad del capitalismo postindustrial. ¿Por qué alguien mata a su compañera? No es más la violencia doméstica. ¿O por qué alguien se enfrenta armado a su adversario político? Empezando por el hecho de que la violencia política nunca es presentada como tal. Predominan contraposiciones binarias maniqueas, la sinrazón terrorista, por ejemplo. Reduccionistas, la amenaza de la violencia integrista. Falsas, Aceves, por ejemplo, todas las pistas conducen a ella. Que en conjunto reconstruyen un escenario borroso, oscuro, cercano y peligroso, en el que las pocas certezas que se manejan son las de la existencia de un eje del bien en vigilancia permanente frente a la amenaza del mal. El islam, el extranjero, el delincuente, el perro, el violento, el bárbaro, el otro. Los hechos noticiables con origen político-económico son presentados como si fueran catástrofes o inclemencias naturales. Aquí seguimos a Bourdieu también. De manera que la realidad se reconstruye en forma de noticia que, como lista de acontecimientos organizados en la parrilla de la programación, como conjunto de sucesos independientes, se nos presentan sin relación causa-efecto de cada uno de ellos. Se describe, se incide sobre los aspectos más espectaculares, se diseña un escenario para el drama de forma que nada de lo que ocurre se explica, nada de lo que se cuenta se comprende. La información más mediática se selecciona, se procesa, se emite de forma que deja completamente intactas las estructuras mentales de quien está delante de él. La posición de las palabras o de las cosas en relación a otras palabras o a otros sujetos sencillamente no existe. En el régimen de producción y circulación que impera, la volatilidad de lo producido es condición de supervivencia del sistema mismo. La fragilidad de la mercancía se orienta a la imposición del modelo de la realidad sobre el que interiorizamos con el consumo como algo natural.
La privatización y mercantilización de la realidad mediante la industria cultural y las empresas de comunicación amplía el fetichismo de la mercancía al fetichismo de la novedad, al plano de la información. El acontecimiento, unidad de producción y medida de los medios, circula a alta velocidad y caduca en el momento en que es desplazado por el siguiente en la cadena de montaje del informativo, que son las redacciones editoriales o productoras. En una secuencia vertiginosa, ocupan su tiempo y su espacio, estallan ante los ojos de la audiencia y desaparecen con la misma prisa con la que aparecieron. Sin hilos que los silvanen, sin relaciones de tipo causal entre unos y otros, sin tiempo que desaparece en el vértigo y por lo tanto sin historia y sin memoria, nada puede ser recordado ni nada puede ser explicado. El tempo del acontecimiento es incompatible con el tempo del pensamiento, como dice Alvarín. Aquí sí hay referencias a partículas y átomos, aunque solo sea como una metáfora para entender otro tipo de cosas. Resulta tremendamente divertido y útil el recurso de José Ibáñez en Sociología de la Vida Cotidiana, en el que nos habla acerca del comportamiento individual de partículas muy pequeñas de fuego o de gas disueltas en un líquido, un comportamiento que se llama tipo isótropo, pues cada una de esas partículas en cualquier momento pueden optar o pueden experimentar un tipo de comportamiento impredecible. A esta libertad completa de las partículas se la denomina movimiento browniano y traslada al imaginario político la idea de una república de ciudadanos libres que gozan de independencia total para la toma de decisiones individuales. Einstein, en 1906, creo que es, presentará una explicación física del movimiento browniano, basada en un modelo teórico que es capaz de conocer la evolución del comportamiento del conjunto del fluido, sin necesidad de manejar el inabarcable conjunto de variables particulares impredecibles. Como dice Ibáñez, desde entonces es posible el control estadístico de la libertad. ¿Será hoy la televisión el dispositivo técnico y comunicativo capaz de convertir el vuelo errático de pajarillos en desbandada en una homogénea bandada de golondrinas migrantes o una diáspora de hormigas perezosas y hedonistas en un formidable hormiguero comunitario? Sin duda lo consigue, en cuanto que alimento para el consumo, en tanto que aspersor de inmovilismo y condescendencia. Lo consigue como mecanismo de legitimación en la medida que no permite, bajo ningún concepto, una relación crítica desde el plano doméstico orientado al consumo hacia el exterior hostil, desde donde se ejerce el mando y la dominación. Para poder definir otro escenario distinto, para sacar al hombre de la casa y ponerlo en comunicación no mediada con sus iguales y con el poder, para poner en marcha un proceso de subversión de los flujos informativos y la dominación, hacen falta otros dispositivos. La televisión no admite un uso alternativo. Y por tanto, hace falta otra manera de dialogar entre nosotros con el poder y otra forma radicalmente distinta de comunicar. Me voy a saltar un caso porque creo que consumiré casi el tiempo. Resultaría complicado definir en unos pocos párrafos lo que nosotros entendemos como contrainformación. Quizá también sea un salto demasiado grande de modelo a modelo. Quizás sea una palabra que, si bien sea un imaginario activista o militante de gran parte de los movimientos sociales y de la izquierda, fundamentalmente europea, por encima de la interpretación etimológica estricta, lo que viene a reflejar es el modo o el modelo de comunicación de los movimientos sociales. Pues eso, resulta complicado definirlo en pocos párrafos. Podríamos empezar haciéndonos eco del discurso más elemental que se articula desde la opción de la información convencional. En sus fases de desarrollo originarias, la contrainformación es un elemento recurrente en el imaginario de los movimientos sociales contemporáneos, los movimientos sociales occidentales y eurocéntricos de los 60 y los 70, o incluso los novísimos movimientos sociales de los 90 y los del presente siglo, que representan estructuras del discurso basadas en la reactividad, en la negación de imágenes y modelos políticos frente a los que se construye una identidad colectiva y se da forma a un movimiento. Acercándonos lo suficiente, apreciamos que sobre las dificultades expresivas que atraviesan determinados sujetos colectivos, prevalece la necesidad por definir qué dimensiones de la realidad deberían ser transformadas y entre ellas un esfuerzo por poner en pie un conjunto de significantes identitarios, de palabras con las que al mismo tiempo que se significa al adversario, se define al sujeto antagonista, se posiciona al movimiento que irrumpe en el escenario político. El anticapitalismo, los movimientos antiguerra, antipatriarcales, antimilitaristas e incluso el nihilismo punk del antitodo
desde el que determinados sectores de la juventud se incorporan a la contracultura underground de las metrópolis occidentales en los 70 y primeros 80. En cualquier caso, retomando el tema de la contrainformación como modelo de comunicación del campo popular, cabe pensar en la posibilidad de que la denominación comprenda directamente una actitud de rechazo a las prácticas y contenidos de los modelos de comunicación convencionales, a los que se conciben como elementos sistémicos que informan, dan forma, modelan socialmente, construyen opinión pública, generan condiciones de legitimidad dominante, son articulados y articulan a un tiempo relaciones de poder, de dominio y estructuración social. Los primeros balbuceos más o menos conscientes de las prácticas contrainformativas definen con claridad el modelo que rechazan en sus acciones operativas. Lo insertan dentro de lo que se entiende como industria cultural o producción mercantilizada de la información y lo identifican como un proceso de producción de datos unidireccional, jerárquico y vertical. Los medios convencionales, televisión, radio, prensa, escrita, representan el modelo industrial y mercantilizado de producción cultural apuntado desde los discursos de la objetividad informativa y la profesionalidad laboral, de cuya suma se obtiene como resultado lo informativo, la información. Contra este modelo nacen las primeras prácticas contrainformativas, lo que nos permite afirmar que en ese contexto la contrainformación nace contra la información, concebida como mercancía, como píldora azul, o placebo dominante y funcional al dominio de las sociedades capitalistas avanzadas en las que el papel de los media, como fábricas de lo real, se coloca como elemento central en la misma medida que el desarrollo científico-técnico lo hace en el ámbito de la producción material. Reducir esta nueva posición crítica frente al modelo de comunicación hegemónico a su simple rechazo sería injusto y conceptualmente limitado o pobre. Pese a cuanto pueda haber mucho de cierto en lo que acabamos de exponer, no suele ser habitual encontrar un enfoque más o menos contextualizado como el que estamos exponiendo a la hora de abordar este tipo de modelo. Desde los propios movimientos sociales, así como desde las incursiones que puedan haberse hecho desde la prensa convencional, reducir lo contrainformativo a una mera reacción de objeción no aporta más que una perspectiva limitada, ángulo estrecho que nos coloca en una posición forzada, incómoda, desde la que poder asomarnos al modelo. En este caso, no sabríamos especificar si la denominación se acuña antes en el cerebro de algún desinformado periodista o nace de una reflexión consciente desde los espacios implicados en las tareas de comunicación en el seno de los movimientos que se empeñan por marcar una distancia radical respecto a la comunicación empresarial. Lo cierto es que el término se ha impuesto y forma parte del imaginario del activismo mediático. En cualquier caso, contra puede no solo ser una reacción, una negación o un rechazo, sino también significar diferencia, proposición, alternativa. En la práctica, más allá del sentido estricto del término, incluso más allá de una enunciación consciente, el término cobra pleno sentido y adquiere entidad propia al convertirse en la práctica comunicativa de los movimientos sociales, que en términos de contenido producen información de sus propios actos y desde sus propios discursos. Lo que en un primer momento es una reacción organizada frente a la imposibilidad de ver satisfechas las necesidades de visibilidad de acciones y discursos considerados hostiles, pasa a convertirse con el tiempo en la construcción de un modelo práctico de acción comunicativa propio, que pone en práctica un nuevo tipo de relación con los dispositivos técnicos de comunicación, así como una concepción nueva de la relación social como fenómeno comunicativo. Sobre la composición reticular de un conjunto de movimientos, estructuras más o menos orgánicas y todo un entramado de recursos puestos en movimiento en estrategias cíclicas de protesta y acción colectiva, los medios de comunicación propios y las redes sociales se irán poniendo en marcha a través de múltiples iniciativas que experimentarán diversos formatos que arrancan con las radios libres, por ejemplo Radio Alice en Padua en el año 77, Muschi Ratia en Italia o la primera Onda Verde en Madrid, las comunicaciones autónomas, como la revista Radical en Hamburgo, el Molotov en Madrid o el Equins Azucena en Euskadi, hasta los servidores de internet como pueden ser Tao en Canadá, Nodo 50 en Madrid o la ECN en Milán. Los webblogs antiglobalización, como los Indimedias, que nacen y se desarrollan como setas desde Seattle en el año 99, y la radio y la televisión global, como el proyecto Global Radio o Global TV, otra vez en la Italia de los primeros años de este siglo. Son los medios de comunicación propios del movimiento social, en parte herramientas o servicios, en parte estructura central de las redes sociales.
Un cruce de planos en el que suele tomar cuerpo buena parte de los elementos que determinan la vida y también la muerte de los movimientos. Su despegue, los debates identitarios, su desarrollo político, sus crisis de crecimiento, las fracturas e incluso la disolución o transformación. No deberíamos dejar de tener presente, a la hora de reflexionar sobre la dimensión y la importancia de lo comunicativo, que las prácticas políticas de las redes sociales y las redes organizadas en metrópolis occidentales colocan a la acción colectiva contemporánea en un nivel de máxima relevancia social. Es el nivel de la interacción simbólica o acción comunicativa que define y sobre el que toma cuerpo modelos sociales articulados sobre consensos que derivan del conflicto. Esta dinámica se gesta frente al blindaje tecnocrático de los modelos postindustriales que adoptan una racionalidad tecnológica con origen en el ámbito de la producción y que alcanza todos los niveles de la administración de las cosas y de las personas. Ya voy a acabar. Partiremos de dos elementos para entender la contrainformación: las agendas y el modelo organizativo. La agenda de la protesta, que es la que encarna el modelo contrainformativo, tiene que ver, pues, en relación en cuanto que define qué es lo que construye un conjunto coherente de actores, causas, problemas sociales que no existen en el primer modelo empresarial. Podemos hablar de dos etapas, en lo que es el diseño de las estrategias comunicativas de los movimientos populares occidentales y europeos. Una de rigidez, en la que ubicamos la primera etapa de experiencias como Molotov, sabotaje, fanzines, las primeras radios libres, el movimiento narcopunk o la primera autonomía madrileña, que limita el repertorio de acción y la agenda a acontecimientos centrados en un entorno geográfica y políticamente cercano, en clave de denuncia, muchas veces interno e incluso doméstico, y de autoafirmación. Con la apertura de un ciclo de movilización y ampliación del campo de intervención y violencia de las redes sociales del activismo anticapitalista a mediados de los 90, se inicia una segunda etapa de ampliación caracterizada por el desarrollo de una temática propia, una agenda de la protesta y los conflictos en toda regla. Si bien la misma estaba ya planteada en la aparición de los nuevos movimientos sociales en los 60-70, la existencia de medios de difusión con vocación más expansiva en términos de audiencia potencial y contenidos facilita la puesta en conexión de propuestas aisladas que articulan una agenda sólida en cada área temática. Internet es fundamental para eso y, como veremos más adelante, se convierte en el medio de comunicación paradigmático de las redes sociales. Antimilitarismo, género, derechos humanos, trabajismo, ocupación, ecología, renta básica, derechos de ciudadanía, software libre, solidaridad internacional, resistencia global. Al tiempo, y como resultado de la ampliación del espacio de conflicto y de la capacidad de respuesta política de las redes de activistas, se empieza también a dar de manera más o menos sistemática una visión o una toma de posición desde los movimientos sociales sobre la agenda institucional. No solo se tratan los temas propios, sino que se abre la posibilidad de expresar perspectivas diferentes desde actores sin derecho tradicional a acceso a la comunicación convencional. Por ejemplo, un caso bastante sonado, todo el espacio que dedicó la publicación Molotov al debate sobre el conflicto político en Euskadi, cuando el debate sobre el conflicto político en Euskadi desde el punto de vista de la comunicación está monopolizado por los medios convencionales, por la radio y la televisión pública. En cuanto a estilo de trabajo, podríamos decir que mientras que la información convencional se suele organizar sobre un modelo empresarial jerárquico, con una selección temática, enfoques desde la dirección, relaciones profesionales, subvención con medios propios de la empresa y la publicidad, las redes sociales incorporan a sus experiencias comunicativas las pautas de relación, organización que les son propias. Se soportan en su base social, los movimientos sociales, sobre un modelo de cogestión económica no empresarial, gestión colectiva y responsabilidades compartidas. Asambleas, grupos horizontales de información y autogestión que cambia el mundo de la dirección-relación por el de la gestión colectiva no jerárquica. La precariedad, hasta que irrumpe Internet como nuevo medio, es un denominador común, dada la desproporción que imponen medios como la radio, la prensa, entre la capacidad colectiva de generar discurso y la posibilidad de difundirlos en los diferentes formatos disponibles. Antes de la irrupción de las redes telemáticas como territorio de acción comunicativa de las redes sociales, la precariedad, podemos decir, un elemento estructural en los proyectos contrainformativos. Para acabar, os quería leer una crítica a la contrainformación que se da desde determinados ámbitos de la militancia libertaria, fundamentalmente, y que se define así, como una crítica libertaria a la contrainformación.
Partiendo del hecho de que los movimientos anticapitalistas en el marco del Estado experimentan hoy por hoy un proceso de repliegue desmovilizador pues, del gran ciclo Seattle-Génova, desde algunos de sus rincones se emprenden iniciativas autorreflexivas sobre las prácticas comunicativas. Sobre un trasfondo de desmovilización y la desorientación que impone el cambio vertiginoso de paradigma, me refiero a la explosión de Internet sobre todo, se articulan una serie de conclusiones más o menos abiertas sobre lo que no debería ser o sobre lo que es la comunicación del activismo revolucionario. Sintetizando, podemos agruparlas de esta forma. 1. Mientras el mando capitalista es capaz de hacer una planificación estratégica a medio y largo plazo y desarrolla un discurso y unas prácticas coherentes con ello, desde la resistencia al capitalismo no se hace nada parecido. Es decir, la contrainformación no da talla en este sentido porque la fascinación por la tecnología y el activismo posibilita una coyuntura, el activismo posibilista de coyuntura trabaja en el seno de los movimientos imprimiéndoles un perfil político bajo. 2. La contrainformación también produce desbordamiento informativo por exceso de datos. Predomina un estilo cuantitativista en el activismo que prima la producción informativa en masa, sin reparar en su calidad, y la acción permanente e irreflexiva. Este desenfreno productivista no suele tener vínculo social alguno, pues se da al margen del debate colectivo y de las relaciones cotidianas de las redes sociales. 3. La contrainformación está muchas veces sujeta a las modas militantes, a la terminología de última hora, la antiglobalización, a la identificación gregaria propia y ajena en función de marcas políticas y etiquetas ideológicas inoperantes, lo alternativo. La contrainformación no siempre es rigurosa. En nombre de la pluralidad se da cabida a un espectro demasiado amplio de puntos de vista, muchas veces incompatibles entre sí. Todas las opiniones no son válidas y menos si tenemos conciencia de que el poder político se presenta como el término medio por la síntesis de esa pluralidad, que en realidad solo representa los límites de lo pensable. Los proyectos contrainformativos pueden asumir también esquemas y dinámicas organizativas clonadas de los medios de comunicación de masas. La tendencia al crecimiento desmesurado, la profesionalización, el productivismo y la virtualización son los elementos de un modelo jerárquico empresarial del que habría que alejarse. Y 6. Los proyectos contrainformativos han experimentado un proceso de adopción acrítico de un nuevo medio, Internet, sin reflexionar previamente sobre los modelos de dominación tecnológica. Internet se ha tragado todo y ha sumido en una crisis más o menos generalizada al conjunto de proyectos contrainformativos que como poco se han visto en la necesidad de replantearse qué hacen ante el nuevo medio. Para acabar, la lectura de la crítica de Kinsey-Susena, sin llegar a los niveles de dramatización apocalíptica, por ejemplo, que pudiéramos leer en los textos de los amigos de Ruth, la reflexión de Kinsey-Susena destila un pocillo de resignado fatalismo, una mirada nostálgica hacia un momento que ya fue, un tiempo en que la información como el conflicto social contemporáneo se presentaba con la claridad del negro sobre blanco y en el que la prensa del movimiento y las radios libres sobrevivían en un entorno político bien definido, en condiciones de precariedad asumidas estructuralmente y con un repertorio temático que fluía con naturalidad de las organizaciones y movimientos sobre los que planeaban las iniciativas contrainformativas. Eran los tiempos de certezas. En cambio, los cambios estructurales del capitalismo postindustrial han desarticulado o han alterado profundamente los lazos identitarios y las dinámicas comunitarias de las metrópolis occidentales. El trabajo ya no se sitúa en el centro de las dinámicas de estructuración social y pierde fuelle como base de una identidad social autoconsciente y subversiva. La base sobre la que la izquierda revolucionaria construyó todas sus certezas y el vacío sobre el que a día de hoy se hace evidente la crisis de la comunidad política tradicional, que sin ser plenamente consciente del cómo ni de los porqués de lo que ocurre, percibe que su tipo fue otro. La comunicación transformadora debería incluir algún tipo de función en la recuperación de las dinámicas comunitarias, dice Kinsey-Susena cuando hace la crítica libertaria de la contrainformación, pero como herramientas del movimiento y como referente simbólico, liberada de los mismos estilos dominados por la necesidad de una definición política estricta. El culto a la precariedad organizativa o la limitación del horizonte de intervención política a lo geográficamente más próximo. En un escenario en el que lo territorial debilita su sentido, en el que el tiempo se vive en una dimensión personal que poco tiene que ver con su relación en el espacio, hacer política tiene necesariamente
que plantearse desde unos puntos de partida y hacia otros horizontes necesariamente más amplios, más globales. No solo la técnica está en condiciones de permitirnos hacerlo. En el mundo digital y en las redes telemáticas, la escalabilidad de los proyectos y la capacidad de gestión de iniciativas con una inversión organizativa micro obtienen un resultado político macro que cambia por completo el estilo de intervención política convencional. Sino que la propia dimensión política global del mando y de la insurgencia nos obligan a cambiar el paradigma y romper, hasta donde sea necesario, con las nostalgias de los tiempos de certezas que se fueron del trabajo fijo, el subsidio de desempleo y las bondades del Estado paternal. Esto es neoliberalismo, es la guerra del mercado contra la sociedad y la resistencia ha dejado de ser un elemento decorativo funcional al estado del bienestar para convertirse en una condición de supervivencia. Bueno, yo creo que en primer lugar agradecer la invitación de la CIM para participar de este debate. Y además quiero advertir que ni soy experto en la materia como los compañeros que me han precedido. Sin embargo, sí que es verdad que hay una preocupación latente continua por la influencia y por la necesidad de tener una intervención más activa dentro de la sociedad, a través de la política, a través del Partido Comunista, a través de Izquierda Unida, y por ello es por lo que intervención, más que una intervención, digamos, de ámbito profesoral, va a ser una intervención de petición de ayuda, eso es. Y voy a utilizar como petición de ayuda un hecho reciente porque un poco indica, ha sido muy importante para nosotros, indica los límites que hay a la manipulación en los medios de comunicación y por lo tanto abre una ventana, una esperanza a que si nosotros pudiésemos ser más eficaces, encontrar con este símil, voy a poner los cauces para poder intervenir más adecuadamente, podríamos recuperar, no el pasado, sino recuperar un papel más positivo y protagonista en la necesidad de... Y lo que voy a intentar es aprovechar, como decía antes, el 11 de marzo y el 14 de marzo, porque ha sido uno de los fenómenos más importantes en la reciente historia de España. No, hombre, no es digamos, de la entidad que tuvo la transición democrática, pero yo quizá lo compare, no sé si es correcta la comparación, pero quizá lo compare con el 23F. Es un momento de cruce importante de tensiones y por lo tanto se pueden desprender interpretaciones, consecuencias para aplicar, si somos inteligentes, en la acción nuestra cotidiana o más planificada políticamente. Por ello, es por lo que, no sé si voy a poder hacerlo, voy a ser corto, porque creo que, en fin, después de una reflexión colectiva que propongo, no tengo yo ningún conocimiento especial para poder situarme aquí en dar opiniones doctas, sino el poder sacar algún tipo de conclusión de elementos que todos manejamos. Por una parte, lo que supone los límites a la manipulación, con lo que se dio el 11 de marzo. Luego, situar esa reflexión en un trasfondo que es lo que ha ido suponiendo la pérdida de la conciencia de clase desde la Segunda Guerra Mundial, y pondría una gráfica bastante ilustrativa cuando llega el momento de repartir de Kleenex y pañuelos para que la gente se seque las lágrimas. Luego, situar en esa pérdida paulatina de conciencia desde la Segunda Guerra Mundial, no es que sea de forma un poco aleatoria, pero sí el año 1973 yo lo considero, de una manera mía, como un año clave en esa evolución. Que tampoco es que sea definitivo, porque hubo una preparación, como lo veremos. Hay, a partir de esa pérdida paulatina, lo que se llama la hegemonía del modelo neoliberal, la década dorada, entre comillas dorada, de los 90, y luego, bueno, voy a intentar acabar con unas fotografías bonitas ahí en pantalla de un momento que yo lo considero muy importante, y es que el 9 de mayo pasado, hace 3 semanas, ¿no? 2 semanas, se constituyó en Roma el Partido de la Izquierda Europea. A ver si podemos con ello recuperar. Bueno, voy a ver si puedo cumplir con el objetivo de yo mismo, como espectador
muy interesado en lo que ha ocurrido, hay el contexto del 11 de marzo, tengo que hacerlo de forma esquemática, si no, me como el chico. El contexto del 11 de marzo, yo creo que hay que situarlo en lo que supuso la conciencia mundial contra la guerra de Irak, expresada en las manifestaciones del 15 de febrero en todo el mundo, ¿no? Y que aquí en España se completó en uno de los países con mayor gente en la calle, en Madrid, Barcelona, yo me acuerdo de los foros que yo he estado como diputado europeo y como responsable internacional en su momento de Izquierda Unida, explicando lo que fue Madrid, lo que fue Barcelona, Valencia, Sevilla, y desde incluso el sitio que más gente sacó, Inglaterra y otro, Roma, estaban mirándonos con envidia al ver la capacidad de protesta y de respuesta que había tenido la sociedad española. Ello indica que efectivamente había un 90-95% de la opinión pública en contra de esa guerra y por lo tanto parecía que iba a completarse esa conciencia pública contra la guerra de una forma política. Incluso, creo, ahora no me acuerdo bien cuando se hizo la encuesta de Eurostat, creo que fue antes, bueno, fue por esas fechas, el año pasado, muy interesante la encuesta esta que apareció publicada en la prensa, en la que en toda Europa se preguntaba a la gente, bueno, ¿cuál considera usted que es el principal peligro para la paz en el mundo? Y ponía muchas cosas, muchos países, muchos personajes nefastos, y paradójicamente en toda Europa y en España fue la repera, aparecían primero Israel, luego Estados Unidos, y en España primero Estados Unidos, luego Israel. O sea que estaba claro en la conciencia de la gente lo que ocurría. Con lo que uno se queda sorprendido cuando acaba la guerra y vienen a continuación las elecciones municipales y autonómicas, pues que el Partido Popular tuvo escasa pelea. Eso no, es verdad que no ganó. Aquí en Madrid, bueno, ya saben lo que pasó, pero que no se correspondió la opinión pública mayoritaria y la opinión pública tanto en contra de la guerra como lo que supone la interpretación sobre el papel de Estados Unidos y de Bush, no se correspondió por lo que había supuesto nada, yo no sé, todo esto, ¿no? Y que incluso cuando se repiten aquí en Madrid, pasó lo que pasó, con lo cual algo parecido ocurre en las catalanas, con ellos por lo que hay ahí vienen las generales y una semana antes de las generales las previsiones que distintas encuestas daban eran mayoría, es verdad no absoluta, pero mayoría para el Partido Popular. El Partido Socialista subía bastante, nosotros quedábamos 6% con los diputados, con Mercedes y Unión, etc. Y viene el atentado. Estaba claro en el guión de campaña del Partido Popular que si era ETA la autora del atentado, bueno, pues arrasaban porque, en fin, por ello había que aferrarse a toda costa y por eso Aznar hace la convocatoria en solitario para el día siguiente de las manifestaciones en todo el mundo, en toda España, y con el lema ese contra el terrorismo y con la Constitución. Allí la Constitución era una alusión clave a ETA. Por ello es por lo que empieza a ver, y por eso ahora con lo que ocurrió el día 12 y 13 de marzo introdujo un elemento nuevo en lo que antes se ha visto sobre televisión, porque a pesar del esfuerzo de televisión y de la pantalla y la ventana por mantener ahí, sin embargo las radios desempeñaron un papel fundamental, y es verdad que alguna de ellas, como la SER, bueno, explica mucho, pero hay que agradecer el papel fundamental porque introdujeron en el hora a hora, minuto a minuto, el conjunto de dudas y de tanto dudas como certidumbres, como ya convicción sobre la pista del terrorismo fundamentalista islámico. Hay que recordar que el mismo día 12, Ana Palacio envía, en fin, la amiga mía, entre comillas, ¿no? Y compañera del Parlamento Europeo, Ana Palacio, envía a todos sus embajadores, a la ONU, etc., las cartas estas, a Aznar, como habla con los directores de los periódicos y sobre todo con los responsables extranjeros. Algunos de ellos están muy dolidos por lo que supuso que la única y primera vez que un presidente del gobierno ha hecho eso, es decir, les iba todo, estaban viendo que se desmoronaba, les iba el todo con estas elecciones y por lo tanto utilizaban todos los. Y el mismo día 13, hasta el sábado, aún continuaba, porque la pista principal era ETA.
y que otras pistas estaban abiertas. Por lo tanto, aparece, y aquí sí, lo que decía Gustavo Roig, ¿no?, del papel de Internet, el día 13, el sábado fue muy importante, y un elemento que no se ha mencionado, que era tan muy importante, los móviles castellano con el pasado y las manifestaciones ante la sede. E incluso, termino esto porque yo no conozco, quizá esto los compañeros y camaradas que están en el Parlamento se enterarán cuando puedan poner en marcha la comisión de investigación sobre el 11 de marzo, si efectivamente se barajó por parte de Aznar la posibilidad de declarar un estado de excepción, retrasar las elecciones hasta otra fecha, un mes o en noviembre, y con ello poner en marcha un auténtico golpe de Estado, como dijo Pedro Almodóvar con mucha gracia. Pero, o sea, la cosa era fuerte. Entonces, claro, toma, que es lo que yo quería, a lo que quería ir, y perdón por la introducción, toma mucha significación, mucha importancia para nosotros que en estos 2 días se es capaz, con todos estos elementos, de conectar, curiosamente, con algo que estaba en la mayoría de la población española, que era el sentimiento de paz y el hartazgo contra Aznar y contra el Partido Popular. Se conectó. Es decir, que ha habido posibilidad de romper y de limitar la manipulación de los medios poderosos del gobierno para poder influir en lo que es el mantenimiento del poder en las elecciones. Y que el PSOE, bueno, todos sabemos, ¿no? Y curiosamente, aquí pongo lo de Izquierda Unida, porque nosotros habíamos ido ahí, habíamos luchado contra Aznar y muchas cosas, pues la verdad es que salimos mal parados. Esa es la verdad, mal parados. Mal parados quiere decir una derrota. No sé cómo, en fin, una derrota. Es verdad que luego se dijo, hombre, la victoria del pueblo español, es verdad, una victoria del pueblo español, pero políticamente fue una derrota para Izquierda Unida. Porque la gente no vio útil votar Izquierda Unida. No lo vio útil. Eso es lo que yo quisiera, no una reflexión sobre el voto de las pasadas elecciones, sino una reflexión sobre cómo conectar con algo que existe en la conciencia popular, que es lo que yo me preocupo como dirigente político. Cómo conectar con sustratos que existen en la conciencia popular y que no sabemos conectar con ellos. Y que sí que supo hacer el PSOE, de verdad, con esta vicisitud tan dramática, que nosotros parecía que estábamos en la vanguardia, siempre estábamos en todas las manifestaciones con el primer cartel y la primera bandera, y sin embargo, la gente, cuando llegó el momento, no lo vio así. Y a pesar de todo, aún mantuvo el Partido Popular una gran fortaleza. O sea, toma ya, lo que te quedas del tiempo. Con lo cual, no sé si ve bien esta diapositiva, porque hay que cortarse la luz de delante, a ver si se ve mejor ahora. Aquí, y ya sé que no es correcto lo que voy a hacer porque no es exclusivamente, pero ya reproducir esta gráfica me ha costado bastante, es los principales partidos comunistas europeos, la evolución de su voto desde 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, hasta el 2004. O sea que son un montón de años. Y entonces aquí yo lo califico esto la evolución de la conciencia de clase. Ya sé que es muy pretencioso, porque hay mucha más gente y hay muchas más cosas y mucho más, pero puede ser una guía, puede ser, digamos, un cauce, un vehículo para poner un indicador no completo, un indicador, porque, por ejemplo, el partido mejor situado al acabar la Segunda Guerra Mundial es el Partido Comunista Francés, con un 26% que sube al 28%, luego bajando. Un momento del descenso del Partido Comunista Francés tiene que ver con mayo del 68, cuando baja bastante en un año, luego sigue bajando. Bien, el Partido Comunista Italiano es el partido más votado en Italia, a pesar de la CIA, porque en Italia lo típico, ya sabéis, es la gran cantidad de partidos que siempre han concurrido, y cerca del 20%, que sigue subiendo, sube continuamente el Partido Comunista Italiano hasta llegar al máximo el 35% hacia el año 77, que supone, por una parte, haber lanzado 2 iniciativas, el Partido Comunista Italiano, la del eurocomunismo, es decir, socialismo democrático en Europa y alternativa a Europa,
distinta al mercado común, pero dentro del concepto de Europa, único partido junto con el PCE que lo hace, y el PCE lo hace en el año 62, la apuesta clara por Europa. El resto de partidos comunistas están en contra del mercado común y en contra de Europa y en contra de esa. Y además la otra iniciativa, la de compromiso histórico como responsabilidad, que le salió como le salió. Bien, luego va bajando y, bueno, no sigo. Aquí es interesante la evolución del Partido Comunista Griego, que sube de forma importante hasta el 25%, luego baja, dictaduras coloniales, se recupera y luego el desastre de la división y otra vez. Nosotros empezamos la democracia con el 10%, subimos un poco, subimos hasta el máximo del año, 90, 91 o así, y luego bajamos de forma importante. Y lo que quería, hay otros partidos, el belga, que fue importante, el de Luxemburgo, importante, el de Holanda, en fin, no los pongo aquí. O sea, lo que quería era concluir que ahora estamos, en el mejor de los casos, todos aquí alrededor del 5%, cuando no por debajo. Claro, ya con esto termino. A ver, sí, termino esta. ¿No se puede encender la luz? Gracias. Es decir, hay ahí una, no sé cómo decirlo, en palabras suaves, hay ahí una situación, yo diría, in extremis, no vamos a ir suave, pero no puedo evitar el dramatismo de la situación, porque uno que está viéndolo es, y que no tiene ninguna justificación el que siguiésemos todos desunidos en Europa, sin ofrecer la alternativa, el que se ha perdido el impulso revolucionario de octubre del 17 del siglo pasado, se ha perdido totalmente, con lo cual, en fin, habría que darle vueltas a cómo se puede, qué se puede hacer. Conectar con la conciencia, que yo sí que creo que existe en la opinión pública y en la mente de la gente, existen elementos de contestación al capitalismo. En fin, vamos. En esta situación en la que hemos ido retrocediendo de forma importante, el conjunto de fuerzas anticapitalistas, yo sitúo el año 73 como un año clave. No sé si es correcto lo que voy a decir, porque tampoco soy politólogo, soy militante del Partido Comunista y de la Unidad. Pongo aquí los elementos clave, a mi entender, de lo que ocurrió en el año 73. Es verdad que antes ha ocurrido el año 68, mayo del 68, que fue increíble para nosotros a la izquierda. No repito porque está en la mente de toda la gente, pero que fue una derrota política de gran trascendencia a la izquierda, que quería tener conciencia de clase en toda Europa. Terrible. 68. ¿Y qué prepara? El año 73. El año 73 se produce lo que todos conocemos como crisis fiscal del estado de bienestar, porque se da la paradoja, en contra de las previsiones de Keynes, de ir reduciéndose la aportación económica al Estado, ir aumentando los compromisos del Estado sobre el conjunto de población a los que se garantiza derechos humanos o derechos sociales o derechos de pensiones o sanitarios o lo que sea, y por lo tanto la reducción de la recaudación fiscal debido al pago estructural que comienza y el aumento de los gastos por el envejecimiento de la población hace que efectivamente venga la crisis fiscal del Estado, y era el momento que esperaba agazapado el conjunto del grupo llamado de la Escuela de Chicago, de Milton Friedman, etcétera, para poner en marcha la ofensiva al estado de bienestar europeo occidental. No es casual que ocurra ese año, también propiciado por la Escuela de Chicago y por la CIA y por Estados Unidos, el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, para poder aplicar sus teorías de la Escuela de Friedman, sus teorías, y se aplicaron con éxito. Se derrotó la democracia, se derrotaron los sindicatos, los partidos de izquierdas, y se impuso un modelo neoliberal. También, aunque lo pongo aquí, la guerra de Yom Kippur en el 83, porque encareció los precios del petróleo, en fin, no todo igual a la actual, pero es parecida en cuanto al modelo económico. Se pone en marcha la Comisión Trilateral, impulsada por Rockefeller, con los principales protagonistas económicos, sindicales, empresariales y políticos de Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón, para poder mejorar la propuesta neoliberal. Acabó un poco antes la paridad oro-dólar que se había iniciado en Bretton Woods,
y tuvo lugar, aunque esto no es lo más importante, porque no tuvo tanta trascendencia, pero sí para nosotros el eurocomunismo como alternativa imperfecta, pero alternativa de socialismo democrático para toda Europa. Claro, ese cambio de paradigma se aplica y da lugar, primero lo aplica Margaret Thatcher cuando gana en el 79, a continuación lo aplica Ronald Reagan en el 81 en Estados Unidos, pero hay que decir, a continuación lo aplica es en el año 82 Felipe González en España. Y a partir de ese momento se pone en marcha lo que se llama tercera vía, no a partir de ese momento, se va configurando la tercera vía. Antes ha tenido lugar, antes, en ese proceso está el consenso de Washington, que se formaliza en 1990 por John Williamson como tal propuesta neoliberal con el déficit público, en fin, con todos los problemas que luego lo explicaré. Y es curioso que en el año 90 se crea el Foro de Sao Paulo de la izquierda de América Latina, y en ese Foro de Sao Paulo, al cabo de 5 años, 1995, también se crea el llamado, dentro de la izquierda de América Latina, el Consenso de Buenos Aires, porque están preocupados, sobre todo la iniciativa del Partido de los Trabajadores, del PT de Brasil, de poder encontrar, porque pueden ganar, poder encontrar un modelo de gobierno que, siendo Partido de Trabajo, siendo de izquierdas, digamos, socialdemócratas con comunistas en Brasil, o quizá en Uruguay, o quizá en México, o quizá puedan aceptar que el modelo neoliberal globalizador puede introducir elementos de justicia y de reparto social para así, digamos, ir poco a poco modificándolo. Yo uso siempre, y perdón por esta forma didáctica, uso siempre para identificar lo que es el modelo neoliberal económicamente las 3 Ds, no es fórmula mía, la fórmula ya muy conocida, las 3 Ds que definen lo esencial de ese modelo. Primero, el déficit público, aportar el papel del Estado en la economía, mercado, más mercado, menos Estado, con lo cual hay que privatizar, hay que recortar pensiones públicas, hay que recortar salarios públicos, hay que recortar funcionarios públicos, sanidad, fin, etc. La segunda, de la deslocalización del capital. El capital no tiene por qué pagar impuestos en cada sitio y puede irse a otros sitios donde los salarios sean mitad o triple de baratos. Y la tercera, la más importante, la desregulación laboral, compartimentación, desestructuración y lucha entre unos y otros trabajadores para desfasado. En el año 95 había 16 millones de personas. Había 16 millones de personas en todo el mundo con acceso a Internet. 16 millones de personas en todo el mundo con acceso a Internet. Diferentes tipos de acceso. Trabajo, la empresa. Diferentes tipos de acceso. Trabajo, la empresa, la universidad, doméstico. En el año 2002, doméstico. En el año 2002, son estadísticas del NUA, que es una web muy reputada en Internet, y también, doméstico. En el año 2002, son estadísticas del NUA, que es una web muy reputada en Internet, y también lo recoge el arroyo de Le Monde Diplomatique, en el año 2002, son 508 millones de personas. Por supuesto que hay varios miles de millones de personas fuera de esto. Pero en ese sentido, miles de millones de personas fuera de esto. Pero en ese sentido, por supuesto que Marx es aleccionador, pero quizás sin necesidad de llegar a Marx, quedándonos en Hobsbawm, por ejemplo, su filosofía, la revolución, Marx es aleccionador, pero quizás sin necesidad de llegar a Marx, quedándonos en Hobsbawm, por ejemplo, su filosofía, la revolución, el imperio, nos explica muy bien cuáles son los mecanismos de expansión global del capitalismo. Y con independencia de cuantitativamente la cantidad de individuos en el mundo que asuman una tecnología, que asuman el consumo de un producto, las dinámicas de expansión global del capitalismo, en primer lugar con políticas de cañonera, de instituciones internacionales como el FMI, de chantajes abiertos a gobiernos corruptos, es impresionante. Y nos guste o no, la comunicación digital y el mundo de las redes se va a imponer como paradigma cultural. Va a ser una imposición de tipo ideológica, como dice el curso. O sea, la ciencia y la tecnología no solamente dominan físicamente la producción, dominan en tanto que ideología. Porque se ha construido un universo mental de explicación del mundo en relación a eso. Bueno, pues nosotros deberíamos estar ahí también.
¿no? Deberíamos estar ahí en ese proceso de alguna manera para contenerlo, para redireccionarlo, para sacarle partido, pero creo que nunca fuera o en contra. No me imagino, o sea, bueno, no me imagino, todos hemos leído, ¿no? Y hay polémicas en torno a la historiografía marxista acerca de lo que es la expansión del mercado a nivel global. Existe una cosa que se llama teoría del desarrollo desigual y combinado, Mandel, ¿no? Que explica claramente cómo en una favela del Río de Janeiro, mientras hay un nivel de nutrición tremendos, hay una parabólica, ¿no? El mercado empuja esa dinámica. Bueno, hoy en día en las favelas de Río de Janeiro hay cibercafés que ha puesto el gobierno de Lula con sistemas operativos, como por ejemplo Linux. Imagino que la reflexión que va a llevar a Lula a dar ese paso tendrá más que ver con este tipo de reflexión que hacemos nosotros en algunos ámbitos de los movimientos sociales que con una actitud reactiva a la tecnología y este tipo de cosas. Por último, quería decir una cosa que tampoco pude decir leyendo, disfrutar lo ocurrido en la ciudad de Cura, es que ejemplos como el del 13M, o sea, gente hiperconectada con tecnologías de última generación que están en condiciones de dar un vuelco a una situación política concreta, la reflexión que se puede sacar puede ser muy amplia, muy estrecha, pero es un hecho, ¿no? Bueno, cada día son más significativos y están más al orden del día, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, una de las complicaciones más grandes que haya tenido la administración Bush durante estos días haya sido la difusión de las fotos de las torturas en las cárceles estas, pues tiene mucho que ver con esto. O sea, en esas cárceles la prensa encontrada ni siquiera podía entrar a sacar una foto. Podemos hablar de biopolítica y acercarnos a Negri, ¿no? Bueno, pues hay un medio de comunicación biopolítico y además sin conciencia de lo que está haciendo. O sea, una masa de bestias, ¿no? Que disfrutan retratando las propiedades que llevan a cabo, que se la mandan a su hijo, o a su mujer o a su amigo, se lo reenvían, se hacen colecciones de las fotos en CDs que se redistribuyen. Bueno, eso, si nos ponemos en un plano de definición estricta, es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación biopolítico de una naturaleza completamente distinta. A lo mejor ahí tenemos un medio en el que deberíamos reparar para saber si nos interesa colocar nuestro proyecto, ¿no? Si no hay, tampoco me gustaría monopolizar la palabra desde la mesa. Y luego ya sí que hago que sean 5 minutos, porque si no, Bueno, yo muy rápidamente, frente a la pregunta esta leninista de qué hacer con los medios, pues el que estaba en la tumba antes, que nos ha enseñado Pedro, decía que frente al pesimismo de la inteligencia hay que poner el optimismo de la voluntad. Entonces, también quiero, no sé, quiero crear algún viento, algo de esperanza, o lo que sea. Yo creo que la relación con medios obviamente se divide en dos. La relación con los medios clásicos, televisión, radio, prensa, que estamos obviando obviamente y que por muy nefasto que sea el diagnóstico de los medios, creo que ha habido ejemplos de posibilidades de relación con los medios estratégicas. Hablo, por ejemplo, del movimiento de la gestión de conciencia y sus relaciones con la prensa, que no tengo que explicar, o hablo incluso del famosísimo Michael Moore, el programa de televisión que tenía antes de que sacara las películas. Los medios de comunicación yo creo que son agentes sociales, agentes institucionales, como inteligencia al servicio de la clase dominante, pero la clase dominante no es monolítica y muchas veces está dividida, resquebrajada en fracciones y alianzas, y en determinados momentos es posible sacar provecho de eso. Y por otro lado, la relación con los medios tiene que ver con los medios propios. No solo con Internet, sino con radios libres, con Telecada y con un montón de especies que ha habido. Otra cosa es qué expectativas tenemos respecto a esos medios. Limitadas, sí, por supuesto, pero se pueden hacer cosas. Respecto a los nuevos medios, pues yo coincido con Gustavo en que yo creo que el movimiento de globalización, desde luego, no sería lo que es sin Internet. No sé si sería mejor o peor, pero no sería lo que es sin Internet. A Gustavo se le olvidó citar, pero viene en su ponencia y la propia, el ejemplo de Linux y el tema de los hackers, que yo creo que es un ejemplo a tener bastante en cuenta y sobre el que no voy a entrar. Eso sí, lo reconozco a Vicente, que hay límites y potencialidades, hay vicios y virtudes, es decir, hay un abanico de posibilidades y hay una serie de muros con los que nos encontramos. Y obviamente existe vida fuera de la pantalla, eso está claro, pero en ningún caso creo que tiene sentido en estos momentos renunciar totalmente a trincharnos en una especie de, no sé, de tecnofobia. El acceso es ilimitado, sí, pero como dice Gustavo,
a los sociólogos les gusta poner el título este de la tropicalización cibernética. Si uno se va a Senegal, de lo poco que encuentran las calles de Senegal, en Dakar, son cibercafés. Si uno se va, ya está en la triple frontera, Paraguay, Argentina, Brasil, en medio de la selva, de lo poco que encuentran son cibercafés. Toda la relación que tenemos nosotros en el nodo con los piqueteros de Argentina es a través de Internet. Entonces viven en villas miserias, pero su mejor arma comunicativa en estos momentos para distribuirnos sus comunicados de acciones y movilizaciones en Argentina es Internet. Con lo cual, bueno, reconozcamos que Internet te puede atrapar en una vorágine banal y te puedes quedar ahí chateando todos los días, pero también puedes hacer determinados usos o apropiaciones políticas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto para mí? Que deberíamos sacar que la acción comunicativa, por decirlo de alguna manera, es acción política en sí, es decir, no es un complemento, no es algo secundario que hasta ahora se consideraba. La acción comunicativa forma parte del repertorio de acción política, hay que tenerlo muy en cuenta, dado el contexto. Y nada, finalmente, también le concedo a Vicente y en contra de Gustavo, que es verdad que Internet yo creo que limita bastante nuestras capacidades sensoriales, de alguna manera la reorienta o la dirige. Pero bueno, yo creo que asimilado con inteligencia y con coherencia no pasa nada. A mí me recuerda también un poco a los miedos que había en el siglo XIX al ferrocarril. Mucha gente decía, es que el ferrocarril, nuestro sistema perceptivo no está preparado para mirar por la ventanilla y ver los paisajes que pasan así tan rápidamente. No estamos preparados, nuestro cerebro va a estallar en un pedazo, bueno, porque nos hemos acostumbrado. Entonces, la cortina. Bueno, me callo porque si no... Voy a intentar ver la interesante intervención de Arnaldo y también brevemente, esquemáticamente, yo creo que es verdad que Europa, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, está en una circunstancia especial. Lo que yo quería indicar con la gráfica que he puesto, aparte de la evolución, digamos, tan pesimista, es que los distintos partidos comunistas en Europa no tienen alternativa global a lo que está sucediendo en Europa. En el año 57 se firma el Tratado de Roma, año 57, y la única respuesta es desprecio y a la contra. Y no hay una propuesta alternativa global europea. Eso lo decía yo. Más aún, me acuerdo haber ido a Moscú, allí con la gente del PQS, y el PQS tener como boletín oficial un desprecio absoluto a los partidos comunistas europeos, porque de ahí no podía venir la revolución mundial, que solo vendría de América Latina, de África y de Asia. Y por lo tanto, los trataban, hombre, ¿verdad? Vivís en países que está bien, pero por ahí no viene nada. O sea que hay que tomar esto en consideración. Luego, brevemente, estoy de acuerdo con lo que supone de gran aportación el instrumento de Internet y el conjunto de nuevos medios de comunicación. Lo que yo reivindico es que frente al instrumento está la primacía de la interpretación, de la oferta de la alternativa global, la orientación política para la acción, porque eso es lo que guía. O sea, toda la red que hay no orienta, si no hay una especie de propuesta que se introduzca dentro. Por ejemplo, Porto Alegre, Foro Social Mundial, se organiza entre ATAC y el Partido del Trabajo de la con la exclusión expresa de partidos políticos, porque había que hacer una propuesta exclusivamente de movimientos sociales. Y ya introducen en Porto Alegre, y yo estuve allí y conozco el desenvolvimiento, a pesar de la maravilla que supuso el que por internet todo el mundo se comunicaba, hay una orientación global de reuniones completas de personas que están diseñando y definiendo qué va a ser el Foro Social Mundial, y allí se introduce lo que decía antes, la exclusión, incluso la prevención y cierta distancia a lo que es la participación de los partidos políticos en el Foro Social Mundial y posteriormente en el Foro Social Europeo. Y aquí también se introdució. Es verdad, se está ahora intentando, incluso la gente propia de ATAC se ha dado cuenta de esa equivocación y está echando marcha atrás, como se ha visto en Mumbai. Pero esto lo menciono para que se vea que es más importante, es definitivo, es determinante la propuesta que se hace y luego es un instrumento el uso del conjunto de redes de comunicación, entre ellas Internet, no falta nada más. Por ejemplo, nosotros hemos podido en el Parlamento Europeo hacer una lucha muy fuerte, y como un ejemplo, aparte contra Uribe en Colombia, gracias a que continuamente recibimos por Internet todas las denuncias de lo que está pasando, de los
y con los desgraciados de los paramilitares, junto con el Uribe, acosando a los sindicalistas, a los defensores de derechos humanos, que es verdad. Pero hay de nuevo que estar haciendo una acción política en el Parlamento Europeo con un partido político para, como efectivamente conseguimos poner a parir a Uribe cuando vino al Parlamento Europeo, o poner en marcha una propuesta que se aprobó como resolución mayoritaria criticando el plan Colombia y todo esto. Y eso es lo que me lleva al final. El final es que la acción política es determinante. Y si nosotros, en esa importante intervención de la red de comunicación, no podemos influir de forma favorable y positiva y abierta para que al final sea lo importante la acción política, como decía Armando, hay que ir a la asamblea, pero antes de ir a la asamblea hay que haberse ofrecido y haber tenido información, y al final hay que ir a la asamblea, no falta nada más, para poder introducir en la asamblea tanto de fábrica como de universidad el conjunto de propuestas que a uno le mueven para poder conducirse. Pero yo lo que intentaba era, y yo creo que no tenemos, y no es por problemas de falta de medios de comunicación. Nuestro problema en España y en Europa no es la ausencia de medios de comunicación, tenemos suficiente, no es la ausencia de una red propia, nuestro problema es que no tenemos una clara alternativa ideológica que pueda orientar adecuadamente. Esa es mi convicción. Y esto no desmerece para nada la importante contribución de la gente que está trabajando en las redes de comunicación, que es imprescindible, no falta nada más. Ojo, yo no quiero aquí hacer una especie de pugilato, pero yo como político, pues ¿qué pasó con el 11 de marzo? Por ejemplo, al final se llevó el peso de todos los votos. Y es un poco lo que yo quería indicar. Nos está faltando algo. A pesar del enorme esfuerzo y de los SMS y de los móviles y de todo, al final se llevó, y claro, que eso supone una carencia nuestra. Digo nuestra en cuanto a mi condición de político, de dirigente de Izquierda Unida, que quisiera que la alternativa nuestra, una alternativa de solidaridad y progreso, pudiese tener un espacio distinto de la sociedad española y la sociedad europea. Cuando yo hablo de comunicación, me parece que he intentado definirlo, la entiendo como imperativo, recíproco, dialógico, y si no hay diálogo, no hay verificación del conocimiento. O sea que la comunicación es mediante medios de masa, no la llamo yo comunicación, porque no hay ese intercambio, no hay respeto. La técnica no permite la respeto. Entonces, la verificación del conocimiento se da cuando el otro me dice, pues sí, tienes razón. Dicho en la ironía de Bertolt Brecht, ¿quién me sirve tener razón si nadie la da? Para qué decir. Tu caso. Entonces, la evolución, yo uso Internet, pero solo como para enviar el mensaje, más no de enviar. Ya soy demasiado viejo para dedicar a decir esas cosas. Pero no soy un tecnófobo, pero sí soy crítico de las y estoy preocupado por los efectos sociales de estas tecnologías. Efectos que se manifiestan en las relaciones humanas, en la comunicación. Entonces, la evolución de los medios histórica, pues lo que nos dice es que ningún medio que el ser humano ha inventado para decir algo ha desaparecido. Las pinturas rupestres están todavía en las paredes de nuestras ciudades, por ejemplo. Llegó la radio, se acabó la prensa, pues no señor. Llegó la televisión, se acabó el cine, pues no señor. Llegaba ahora internet, se va a acabar todo, pues no señor. Lo que pasa es que el libro va a ser tan caro que va a ocupar la función del nacimiento del libro para los ricos, ¿no? Pobre que vean televisión. Entonces, respecto a la sensorialidad, yo tengo una discusión con uno de los más famosos que hemos conocido ahí, que dice todavía, y le decía, pero bueno, ¿cómo huelo la técnica me va a transmitir los olores, los sabores y el tacto a través de la pantalla? Dice, llegará el día en que sí. Yo no estoy seguro de que quiero ver los cuerpos esos que saltan por los aires y esas cosas. No estoy seguro de que mi sensibilidad no me permita eso. Normalmente apague la nariz, entonces, comunidades de internet, por supuesto, pero siempre ha habido de comunidades. Ahí están las comunidades de los escritores del siglo XVI y XVII que se exprimían a través del movimiento escolar. Ahí está el movimiento de los enciclopedistas, el movimiento de los románticos, los anarquistas del siglo XIX, las comunidades han habido siempre. Y el uso de los medios, no igual que Internet, el 80% de la información que pasa por Internet es pornografía, no es otra cosa. Y de eso que tenemos que ver también, negocio, ¿no? Entonces, lo de uso de nuevas tecnologías,
de Información y Comunicación. Yo he visitado Almavenas y tuve una anécdota muy graciosa de que pasando por una, oigo cohetes y le pregunto a mis acompañantes, ¿eso qué es? ¿Qué fiesta es esta? ¿Qué se celebra? ¿Qué es santo? Dice, no, eso es que están anunciando que ha llegado el cargamento de droga. Digo, anda, ¿y la policía qué hace? Dice, mañana viene y pasa a la mano, a la gorra, a comprar su provisión. Y ya está, ¿no? O sea, que se utiliza el cohete todavía para comunicar, no a través del SMS. Bueno, pues, nada más. Vamos a comer, para comer de verdad, no es la pantalla. Agradecemos de todas formas a los ponentes sobre su participación. Yo creo que el debate está abierto y emplazamos a nuevas convocatorias que realicemos tanto en Tosmasta o en los talleres que están proyectados a que tanto público como ponentes participen en esta jornada. Y nada, bueno, la reanudación de las jornadas será a las 4 de la tarde. Ahora vamos a comer.